Muy buenas noches amigos y amigas que me escuchan en esta preciosa noche viernes. Quería pasar por aquí hace tiempo, como de costumbre, paso un tiempito y vuelvo a pasar un rato con ustedes para compartir ciertas cosas sumamente bonitas, importantes de parte del Señor, pero también ciertas noticias que tengo para todos ustedes al final de este mensaje que les traeré. Es un mensaje que es basado bajo experiencias vividas, pero cómo el Señor nos enseña a través de todas estas experiencias, y quería compartir un poco de eso con ustedes. Espero que todos estén bien en este día, en esta noche, en el momento que escuchen este podcast, que tengan un tiempo bonito en este momento, escuchando, mediten en estas palabras, tomen notas y revisen sus notas y lean las porciones bíblicas que les voy a compartir. Pero presten mucha atención porque todos nosotros pasamos por estas cosas que yo les voy a hablar hoy. Y bueno, el título que le di a esto, para que tengan más o menos una guía a lo que se va a hablar, es lo que no se entiende, pero luego hace sentido. ¿No te ha pasado eso a ti alguna vez, que ves cosas que no entiendes, pero después te hace sentido? Y así como este título, quiero comenzar explicando un poco más y desarrollando esto. Sabemos que la vida es como un rompecabezas. Visualiza esto en tu mente ahora mismo. Un rompecabezas. ¿Cuántos de ustedes han armado un rompecabezas? Por eso se llama rompecabezas, porque a mí personalmente me rompe la cabeza tratando de descifrar dónde va X pieza. Pero así es la vida, como un rompecabezas. Hay muchas piezas en ella que son las que formarán una imagen o un cuadro espectacular después de armado. Dios todo lo creó perfecto, pero desde el Edén vino uno a dañar y a distorsionar lo hermoso que Dios creó, que fue al hombre, a Adán y a Eva, a la humanidad. Desde ese momento que el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, todo se convirtió en un rompecabezas. La imagen que aquel cuadro perfecto Dios había hecho, vino el enemigo y la distorsionó. Hasta que dice la palabra que vino el segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo, para pagar por el delito cometido. Lo pagó en la cruz y todos conocen muy bien esto. Y muchos de nosotros llegamos a Jesús con nuestras vidas como un rompecabezas, en desorden. Y como dije al comienzo, ¿has tratado de armar un rompecabezas? Yo por mi parte, por más que lo intento, no puedo. Me frustro y echo las piezas a un lado. Me da, en otras palabras, me da hasta ansiedad. He visto personas que tienen ese don de armar un rompecabezas. Y yo tengo una tía que recuerdo que desde mi niñez yo la veía como eso era parte de su pasatiempo. Y ella los armaba a la perfección. Duraba días, pero los armaba y le encantaba. Y por más que yo traté, por más pequeño que fuera el rompecabezas, déjeme decirle que nada, no, de verdad me rompía la cabeza, no podía. Así que echaba las piezas a un lado, me frustraba, no puedo. Así pasa
en nuestras vidas personales cuando tratamos de armar y organizar nuestro caos espiritual. Sin Cristo no tenemos la paciencia y muchas veces trataremos de acomodar la pieza incorrecta en nuestras vidas. Una pieza que no encaja por más que la hagamos encajar. ¿No te has visto tú en una situación que tú quieres que lo que tú quieres encaje donde tú quieres que encaje en tu vida, una situación, una relación, un trabajo, que Dios te está mostrando que esa no es la pieza correcta, pero tú de todas maneras quieres forzar la pieza incorrecta en tu rompecabezas? Y cuando tratamos de hacer esto, pues no lo vamos a lograr. ¿Por qué es esto? Porque tu creador, nuestro creador, Dios, creó un cuadro perfecto y diferente al que tú quieres armar. Y no te va a funcionar hacerlo por tus propias fuerzas si Él no está en tu vida. Él es el experto en armar rompecabezas. Así llegué yo a los pies de Jesús, con mi vida hecha pedazos, piezas de rompecabezas que quería ordenar sin saber cómo, tratando de encajar lo que no encajaba en el cuadro de mi vida. Hasta que le dije un día, aquí estoy, hazme de nuevo. Una vez que le rendí mi vida al experto, se sentó en su mesa a trabajar y reorganizar lo que ya él había creado para mí. Él lo pudo crear todo en un momento, pero no fue así. Él quiso tomarse su tiempo conmigo. Perdonen que estoy leyendo mis notas para que no se me pierda ni un detalle. Así es que Él quiso tomarse su tiempo conmigo. Él tiene, yo digo, una paciencia eterna, porque Él es eterno. Y Él se disfruta en trabajar y perfeccionar y transformar nuestras vidas, para disfrutar su obra maestra, para enseñarme quién es dueño de mi vida, para moldearme a su imagen, desarrollar mi fe, hacerme crecer y aprender a creerle y dejarlo trabajar en mí. El yo desconocer su propósito en mi vida me hacía sentir perdida y con muchas incertidumbres, temores al mañana. Es como estar en una encrucijada y no saber cuál rumbo tomar. Esa era yo. Hasta que poco a poquito, caminando en el Señor, podía ir visualizando levemente algo del paisaje. Aún no completo, pero ya se podía ver alguito. A lo que te quiero llevar con este podcast es a las cosas que Dios comenzó a hacer en mi vida. Como les he dicho antes, yo pinto. Cuando comienzo a pintar a veces no hace sentido al que está mirándome pintar. Pero cuando voy avanzando en la pintura, entonces dicen, ya veo, qué lindo. Así somos nosotros con el Señor. Después de muchos años de servirle al Señor, Él empezó a darme escritos, y aunque escribía antes de servir al Señor, pero no entendía para qué. Pero ya sirviendo al Señor comenzó como un río a venir esos escritos inspirados por el Espíritu Santo, y escribí con mucha intensidad. Luego llegó un tiempo de descansar en escribir.
Luego llegó este impulso de pintar cuando nunca había pintado ni estudiado pintura. Y de la misma manera comencé a pintar con la misma intensidad. He compuesto muchas canciones, también además de las producciones que grabé. Pero un día le dije en oración al Señor, Señor, ¿para qué tantos escritos? ¿Qué tú quieres hacer con ellos? Igualmente, ¿para qué tantas pinturas? Le dije al Señor. Tantas pinturas, amigos, que mi casa estaba llena de pinturas en los closets, guardadas debajo de la cama, ya no me cabían, tuve que sacar un cuarto especial para guardar todas estas cosas. Pero seguía pintando con esa intensidad, con esa urgencia. Y después le dije, le pregunté, antes de comenzar el año nuevo, esa era mi oración, Señor, llevo tanto tiempo pintando, 4 años precisamente. Y todos estos escritos que yo tengo guardados, sentados ahí, ¿qué tú quieres hacer con ellos? Entonces, comenzando este 2025, le volví a hacer las mismas preguntas. Y de repente puso la inquietud en mi corazón de recopilar todos los escritos y armarlos en un libro. Y automáticamente comencé a organizarlos y nuevamente con la misma intensidad, era con aceleramiento. Todo lo que el Señor me da para hacer es como que rápido, dale, avanza. Empecé a rapidito a hacer, a recopilar y a clasificar todos estos escritos y ponerlos en orden en el formato de Word para hacerlo libro. Y después que lo armé como libro, sentí en mi espíritu un gozo y me hablaba al corazón, esto tiene que salir este año. Eso era lo que me hablaba el Señor en mi corazón, esto tiene que salir este año. Y bueno, yo comencé el año con esa meta. Yo no soy persona, amigos, de hacer resoluciones, nunca las hice porque eso es engañarse uno mismo. Hay gente que las cumple, pero yo no las hacía porque yo sabía que no las iba a cumplir. Pero esto en específico, cuando viene de parte de Dios y te lo pone en el corazón, no te puedes detener a lo que Él establece en tu vida y en tu corazón. Entonces sentí en mi espíritu ese gozo y me hablaba al corazón, esto tiene que salir este año. Pero faltaba un factor muy importante, las finanzas. Ta. Ahí es la parte donde uno dice, pues hasta aquí llegué. Y ahí volví a preguntarle al Señor, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo para hacer este libro? ¿Y con qué lo pago? Ahí trajo la instrucción, haz una exposición de tus pinturas para sacar parte de las finanzas. Ustedes se están dando cuenta cómo las piececitas del rompecabezas está cayendo en su sitio. Ahí empecé a comprender que Él me estaba respondiendo a aquella oración. Escribí con intensidad, pinté con intensidad. ¿Para qué? Para el libro Tesoros del Corazón. Ya el rompecabezas está empezando a tomar forma y ya se está visualizando un poco más amplio ese cuadro espiritual.
que es el propósito de Dios para este año 2025 en mi vida. Todo se fue alineando por Él. Hay tiempos de quietud y silencio donde decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y no entendemos. Nos asustamos y frustramos, pero ya Dios está trabajando por adelantado un plan maravilloso para ti. En una de mis oraciones me trajo a memoria la palabra de Isaías 54, 14, que dice, con justicia serás adornada y estarás fuera de opresión porque no temerás y del terror porque no se acercará a ti. Cuando el Señor me trajo a memoria esta palabra, recordé que ese Isaías 54, yo he comentado en otras ocasiones, en otros podcasts, el Señor me lo dio en un momento de crisis, de pruebas, de desesperación. Y yo me apropié de esa palabra. Pero esa palabra no se quedó ahí, esa palabra ha corrido conmigo en todo momento y he visto su mano poderosa obrar. Pero ahora esa palabra es ciertos textos bíblicos que le voy a leer de esa palabra se están cumpliendo a cabalidad y está recobrando vida en el significado, en el simbolismo que hay dentro del libro de Tesoros del Corazón. Y ahí, porque yo estaba preguntándole al Señor ciertas confirmaciones en cuanto al formato que se le estaba dando al libro, que yo le estaba dando al libro, bueno, dirigida por el Espíritu Santo, pero uno quiere estar seguro en que lo que uno está haciendo está validado por el Señor. Y en este libro, cada capítulo del libro está representado por una piedra preciosa. Y yo sentí poner esto así, pero obviamente era el Señor poniéndolo en mi corazón. Y todavía no recordaba lo que el Señor me había dicho en Isaías 54, en específico, que les voy a leer estos textos bíblicos. Por ejemplo, en el versículo 11 de Isaías 54 dice, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Y yo me quedé así, ay Señor, si es que tú me lo dijiste. Y déjeme explicarle un poquito más para los que no comprendan mucho acerca de cómo el Señor habla a través de la palabra. Esta palabra de Isaías 54 fue escrita para el pueblo de Israel, pero sabemos que la palabra de Dios tiene vida, nunca caduca, y cuando Él nos quiere hablar algo en específico, nos los trae y sobresalta a través de la palabra para un propósito específico y solamente tú vas a entenderlo porque tú estás en un momento que necesitas una respuesta y Él te la trae a través de la palabra. Y eso se llama rema, que significa la palabra revelada a tu espíritu. Y entonces en ese tiempo que el Señor me dio esta palabra, cuando me consoló por esta palabra en ese versículo precisamente 11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. En ese mismo momento que el Señor me dio esa palabra, yo estaba en una angustia terrible, llorando, desesperada, quería salir huyendo de mi casa por situaciones que estaba viviendo. Y el Señor me detuvo y empezó a consolarme a través de esta palabra. Pero no solamente me consoló en aquel entonces, ya hace años de eso, sino que en esta palabra quedó sellada una promesa para mi vida, donde dice, yo cimentaré
tus piedras sobre carbunclo. O sea, Él empezó a hablarme tan específico. En otras palabras, yo te voy a levantar y yo voy a hacer cosas maravillosas en tu vida, que en otras palabras ni tú te imaginas lo que yo voy a hacer, y yo te voy a cimentar. O sea, me trató a mí como una de esas piedras preciosas. Y entonces en el versículo 12 dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas y tus puertas de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. O sea, él continuó descifrando, detallando todo lo que él iba a hacer. Y estas cosas se entienden a través del Espíritu Santo, amigos. Por eso necesitamos al Señor y a su Espíritu Santo, que cuando Él nos habla de esta manera, entendemos a qué es lo que Él te está hablando. Entonces aquí reconocí que el Señor me estaba recordando lo prometido. Esta palabra fue una palabra rema para la situación en que estaba viviendo, como les dije. Pues con este ejemplo que Él me dio, es decirme, llegó el momento de lo prometido. El simbolismo de las piedras preciosas es: todos verán lo que voy a hacer. Todos verán lo que yo voy a hacer. Lo que habla de las ventanas y las puertas adornadas son los testimonios y evidencias de su poder sobre mi vida, de lo que Él ha hecho conmigo. Aquella mujer que era yo, que vivía en temores, en tormento, hasta terror del mañana, ya no existe. Jesucristo me ha dado una nueva identidad. Aleluya. Y Tesoros del Corazón viene de parte de Dios. Y cada capítulo que les dije es representado por una piedra preciosa. En cada capítulo está recopilado todos esos escritos que por años, no es una cosa que yo escribí de la noche a la mañana, son escritos que yo tengo guardados por años, hasta desde que vivía en Nueva York y estaba criando a mis niños, que estaban pequeñitos. Desde ese entonces yo estoy guardando todos esos escritos que son experiencias vividas, que son poesías proféticas, que son alegorías, pero cada capítulo va a reunir todos estos escritos clasificados de una manera tan detallada que se identifica con esa piedra preciosa que tiene cada capítulo. Entonces, al yo ver todo esto, yo dije, wow, Señor, definitivamente lo que tú has prometido a mi vida, lo estoy viendo con mis propios ojos. Los talentos son también como esas piedras preciosas, las cosas que el Señor me ha dado para hacer: escribir, pintar, componer canciones, y todas esas cosas que el Señor me ha dado para hacer son esos regalos que vienen del cielo. Esas son las piedras preciosas que Él ha derramado sobre mi vida. Y para cerrar, Tesoros del Corazón es una promesa de Dios, donde ya está en producción y estará listo a principio de mayo de este año. Por eso, amigo, te insto a traer tus rompecabezas de tu vida a Cristo, para que Él ponga todas las piezas en el lugar perfecto, hasta que puedas ver lo que antes tus ojos no podían ver y lo que tu corazón no podía entender. Cuando el Señor me dijo, haz una exposición de tus pinturas, lo hice. Y ahí fue que yo empecé a entender, por eso es que me pusiste a pintar mucho. Y claro, tengo muchas pinturas más, pero ahí el Señor me dio
las herramientas para poder costear este libro y para poder seguir beneficiándome financieramente de las pinturas, como también de si Dios quiere hacer un próximo libro, tengo la manera de cómo seguir costeando todas estas cosas. Así que ahí pude entender por qué escribí con tanta intensidad, por qué he pintado con tanta intensidad. Dios tenía un plan perfecto para este año y le doy toda la gloria, toda la honra a Él, porque Él no se equivoca. Y te digo más, en el momento que iba a hacer esta exposición, cuando el enemigo sabe que hay algo bueno que viene de camino, él va a tratar de interrumpir y va a tratar de robarte la fe y va a tratar de hacerte la guerra. Y lo trató conmigo. Pero sabes una cosa, que como yo le creo al Dios que yo le sirvo, yo abrí mi boca y le reprendí. Y le dije, diablo mentiroso, tú no tienes ninguna parte ni suerte con mi vida, ni con este proyecto que no es mío, sino de Dios. Esto proviene de Él, tú no lo vas a detener, porque lo que Dios ha determinado hacer, Él lo hará. Y yo le creo al Señor. Y así me mantuve firme el mismo día de la exposición que quiso tratar de atacar, que quiso tratar de intimidar, que quiso tratar de decirme, tú no vas a vender nada. Eso no va a pasar. El enemigo tuvo que quedarse con la boca cerrada porque vendí, colecté suficientes finanzas y después las culminé con donaciones, y en 2 días después de ese evento se culminó el monto completo para pagar lo del libro. Y lo pagué completito, no debo nada. Y la gloria es del Señor Jesucristo. Y le agradezco a todos aquellos que me estén escuchando ahora, que saben quiénes son, que fueron donantes. Agradezco de todo corazón a aquel anónimo donante que fue el que dio una suma alta para que se culminara y se cerrara ese monto que faltaba. Le bendigo donde quiera que tú estés. Bendigo tu vida, bendigo tu alma, bendigo a todos los donantes que creyeron en el plan y propósito de Dios para mi vida. Y quiero dejarte para cerrar estos textos bíblicos para que vean cómo el Señor es tan fiel a sus hijos que le creen. Dice en Isaías 55:8 y el 9. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que tú te imaginas se queda corto al propósito de Dios para con tu vida. Lo que Él quiere para tu vida y para la mía es mucho más alto de lo que tú te imaginas. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Dios no deja a sus hijos en vergüenza, y Dios a mí nunca me ha dejado en vergüenza. Y lo amo, lo adoro, y por eso yo quiero gritar al mundo completo quién es mi rey,
quién es mi Jesús. Y en ese libro de Tesoros del Corazón, ahí yo expreso con todo mi corazón las maravillas que Él ha hecho en mi vida, los testimonios, las alegorías, los poemas, la variedad que hay en cada capítulo es exaltando el nombre del Dios Todopoderoso. Esos son los tesoros que Él ha depositado en mi corazón y que yo quiero compartir con todos ustedes allá afuera. Y para todos mis amigos oyentes del podcast, dentro de este libro o en la carpeta de este libro, van a poner lo que le llaman un SKU, que aquellos que aún no conozcan de mi podcast pueden escanearlo y los van a llevar directamente al podcast. O sea que ese libro va a servir también de portador a muchos para que conozcan acerca de este podcast y también se conecten para escuchar palabra de Dios. Todo es para su gloria, todo es de Él, todo se trata de Él, no de mí, se trata de lo que Él hizo en mí, que si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Y para cerrar finalmente, yo estaba recordando con mi amiga Maricel, mi asistente del ministerio, recordando los otros días experiencias que el Señor me ha dado, pero también que desde mi juventud Dios en diferentes tiempos, en diferentes maneras, por diferentes siervos del Señor y profetas, me decía lo mismo. Gente que ni se conocían. En diferentes tiempos Dios me decía siempre lo mismo. Y lo que me decía era, yo voy a hacer algo grande contigo y tú ni te imaginas lo que yo voy a hacer contigo. Y para aquellos entonces era esa mujer triste, poquita de espíritu, con baja autoestima, con temores, que no tenía idea para qué había nacido. Pero Dios ha mostrado su amor, su misericordia, su poder en traerme hasta aquí, hasta este punto donde yo pueda estar hablando con ustedes y que tantas personas están escuchando esto a nivel internacional. Lo que nunca imaginé, tal como él me dijo, lo que nunca imaginé hacer un libro que aunque siempre fue mi sueño, nunca lo vi posible porque no sabía cómo hacerlo, porque no tenía las finanzas, porque a veces nosotros mismos nos limitamos y permitimos que el enemigo nos tronche y nos limite y nos diga tú no puedes. El Señor te dice a ti en esta hora, en esta noche, tú que me escuchas, tú también puedes. Si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Yo no soy mejor que nadie. Estoy llena de faltas, estoy llena de defectos, pero Él quiso hacerlo conmigo. De la misma manera, Él busca gente dispuesta a entregarle a Él su vida, ese rompecabezas que el enemigo quiso destruir tu vida, tu panorama que ya el Señor había pintado desde antes de la fundación del mundo y el enemigo lo quiso destruir. Tú le traes ese rompecabezas al Rey de Reyes y Señor de Señores, al experto de rompecabezas, y te garantizo que Él te vuelve a ser nueva criatura y poner todas las fichas y todas las piezas en su sitio hasta que tú recobras vida eterna, vida nuevamente para tener una vida fructífera, para servir al Señor, para demostrarle al mundo lo poderoso que es Él, para que puedas ver el panorama completo a través de las Escrituras de lo grande y poderoso que es Dios y cómo Él transforma de la nada hacia algo maravilloso.
Por eso te dejo con este mensaje. Estén pendientes. Vamos a estar dando más detalles a través del Facebook, los que me pueden buscar por el Facebook. Y vamos a estar de momentito en momentito dando los detalles del libro Tesoros del Corazón, que sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Corre la voz para que estén pendientes para mayo. Y va a estar en las plataformas de Amazon, de Barnes Noble, y pueden comprarlo por digital, o si lo quieren comprar físico, lo pueden comprar por Amazon. Así que ya tenemos esto adelantado. El Señor va adelante de nosotros y ya todo está alineado en su perfecta voluntad. Te bendigo en esta noche. Le doy toda la gloria y la honra al Señor, y que el Señor te continúe bendiciendo a ti y a tu familia. Dios te bendiga. Aquí te deja tu hermana en Cristo y amiga Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.